¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en Kiva Unboxings. El día de hoy me llegaron mis Redmi Buds 4 Pro, unos audífonos de última gama de la línea de Xiaomi, muy buenos, de muy buena calidad de audio. Este pedido lo hice a través de AliExpress, me demoró un mes en llegar y me costaron unos $50, que equivale a unos casi 200 soles. Lo encontré a muy buen precio, ya que en mi país natal, que es Perú, aquí los encontraba a partir de unos 300 soles. Entonces es una ganga. Ahí igual les estaré dejando el link de compra en la descripción para que lo puedan adquirir a muy buen precio, así como yo. Entonces vamos con el unboxing. Son los cambios de almohadilla. Bueno, su manual. Como siempre viene. Algo que... no, pensé que no habían venido, pero aquí está. Acá sucede, ¿no? Y bueno, lo primero que puedo notar es que a simple vista el diseño de estos audífonos es más pequeño que el Redmi Buds 3 Pro, que es su antecesor. Es más liviano. El diseño de los auriculares también es distinto, ¿no? Estos se me hacen que son un poco más pequeños y tienen ese diseño tipo clásico, de lo cual yo prefiero más, ya que su antecesor no me gustaba mucho el diseño, que era como bolita, ¿no? Redondo. Me gusta que tenga ese diseño más tradicional. Y bueno, estos audífonos los compré más que todo por el códec con el cual venían, que supuestamente era el códec LDAC, el cual es un códec de audio que se caracteriza por la calidad, que es de alta fidelidad. Incluso aquí en la cajita del equipo, ahí dice, ¿no? High Res Audio Wireless. Entonces que tiene una calidad de audio excepcional, ¿no? En otras palabras. Así que vamos a comprobar si es cierto. Y bueno, ya aquí tengo mi celular y vamos a hacer la conexión para que vean cómo se ve. Aparece así y sale, ¿no? la batería de los audífonos, como el de la caja, ¿no? Es algo curioso que me pude dar cuenta, es que, tengo que decirles, es que en las opciones del audífono no me aparece todas las opciones de configuración como su antecesor, ¿no? Que eran los Redmi Buds 3 Pro, ¿no? En el que aparecían las opciones de transparencia, reducción de ruido externo, ¿no? Por si se te perdió un audífono, ¿no? Cómo encontrar. No aparecen todas esas opciones. Bueno, solo me aparece el de que es, ¿no? La experiencia de audio de alta calidad, ¿no? Que es el High Res, ¿no? Que sí, es cierto, ¿no? Acá también pueden ver que dice conexión LDAC, ¿no? Que es la conexión de alta calidad. Entonces lo que hice fue descargarme una aplicación externa, ¿no? Que se llama Mi Buds M8,
Y aquí sí puedo ver todas las opciones, ¿no? Como visualizar en tiempo real el estado de la batería, ¿no? De los audífonos y de la caja. Cancelación de ruido, transparencia, ¿no? Por si se te perdió un audífono. Incluso pude actualizar el software por este medio, ¿no? De los audífonos, porque me vino con la versión 2.02.1, si no me equivoco, y ahora tiene la 2.02.2. Yo imagino que es porque en su base de datos de este celular, que es un Xiaomi Lite 5G nueva versión, aún no tiene registrado, ¿no? a este último audífono, ¿no? Como que más moderno que el celular, pues. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Entonces quizás con la llegada de este MIUI 14, que ya está por llegar, si no me equivoco, en este mes de enero, ya no voy a necesitar quizás esta aplicación, ¿no? Para las demás configuraciones, para hacer las demás configuraciones. De repente ya desde las mismas opciones de Xiaomi ya voy a poder verlo, ¿no? Yo creo que es por eso. Entonces sería solamente esperar, ¿no? A que se actualice MIUI de 13 a 14, ¿no? Y bueno, luego de haberlo ya usado unas casi 2 semanas, sí puedo decirles que el sonido ha mejorado bastante con respecto a su antecesor, los Redmi Buds 3 Pro, que en sí no eran malos, sino que con respecto a ese modelo ha mejorado en la calidad del audio, se escucha más nítido. Debe ser por el nuevo codec, ¿no? Hi-Res de alta fidelidad. Entonces se ha mejorado, ¿no? En ese aspecto. Y algo que también pueden notar es que tiene un poco más de volumen. O sea, llega a un volumen más alto, ¿no? A diferencia de los Redmi Buds 3 Pro. Tiene un poco más de volumen. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben que les estaré dejando el link de compra en la descripción. Como ya saben, yo lo he adquirido a un precio de $50. Creo que es un ofertón. Más aún si eres de mi país, ¿no? De Perú, que aquí están como $300 a más. Y bueno, eso sería todo por el video. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.